Lunes 12 de mayo del 2025, continuamos en estos espacios de Despertando con Jesús y lo seguimos haciendo con el pastor Alberto Ares. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, David, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien, pastor. ¿Y usted? ¿Qué tal? Bien, todo bien. De maravilla. De maravilla, gracias a Dios, como siempre. ¿Qué vamos a decir? Siempre. Maravilloso. Maravilloso Jesús. De verdad que sí, yo creo que sí. Y muchas veces, y es que lo decimos siempre, nos quejamos de vicio. Tenemos agua, tenemos luz. Así, bueno, luz. Sí, bueno. Con los apagones estos últimamente. Con los apagones. Sí, ya lo ponemos en duda, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Pero la verdad que somos unos privilegiados. Totalmente. Y nos quejamos muchas veces de vicio. Totalmente. Estaba estudiando en estos días los devocionales que hago todos los días y estamos en medio de la parábola de los obreros de la viña y vemos que unos de ellos como murmuraron, se quejaron porque recibieron no lo que pensaban, sí lo que Dios les había prometido, pero no lo que pensaban. Y yo decía, oye, pero qué cosas, ¿no? A veces nos quejamos por gusto, nos quejamos aún estando bendecidos, nos quejamos aún teniendo 1,5 millones de motivos para ser agradecidos. Y no nos podemos olvidar que la voluntad de Dios para nuestra vida, dice la Biblia, es que seamos agradecidos en todo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Que siempre tengamos un gracias en la boca, un qué bueno esto, gracias Dios, y que no nos quejemos tanto. Motivo para quejarnos siempre vamos a encontrar, pero Dios espera de nosotros que seamos agradecidos. Pero somos inconformistas por naturaleza, me refiero. Es decir, cuando ansiamos tener algo y ya lo tenemos, queremos otra cosa. Ahora quiero esto otro y ahora quiero esto otro. Es decir, no nos conformamos con lo que tenemos. Porque nos han criado en el consumismo, en el siempre querer más. Y es verdad lo que tú dices. Y a mí me pasa, por ejemplo, con las cosas materiales, que quiero algo y lucho por tenerlo. Por ejemplo, qué sé yo, alguna herramienta. Sabes que yo me dedico, yo siempre tengo herramientas en el tema del aire acondicionado y quiero una herramienta y la quiero y ahorro, y cuando la compro veo que eso no me produce ningún tipo de felicidad, pero aún así ya me enfoco en otra cosa. Ahora quiero esto, ahora quiero esta escalera, ahora quiero este taladro, ahora quiero... Y siempre como que queremos más, pero tenemos que ser realistas. Eso no nos llena, lo material no nos llena y nos ponemos ansiosos, que hoy Dios mediante, si tenemos algo de tiempo hablaremos de las emociones. Nos ponemos ansiosos por tener cosas cuando ahí no está la felicidad. La felicidad está en conocer al Señor Jesucristo. Amén. Y otra de las cosas, antes de empezar con el culto, que yo sé que nos enrollamos, ¿no? Pero antes de empezar, muchas veces juzgamos sin preguntar. Exactamente. Me refiero, por ejemplo, una persona, como bien has comentado a veces, ¿no? Va por la calle, no me saluda y mira, tú no me saludas, ¿qué es lo que tendrás esta hora? Mira tú. Es decir, no vamos a juzgar a las personas sin conocer, sí. Vamos a preguntar, oye, ¿qué te pasó? Oye, mira, te saludé, no me viste, no sé, digo yo, ¿no? Exactamente, somos muy rápidos para juzgar, sí, para mal, sin ponernos en la piel quizá de la otra persona. Aquí en este caso siempre pongo el ejemplo de mi mujer. A veces a mi mujer me dicen, es que saludé a tu mujer y no me saludó por la calle, y se enfadan incluso con ella, y yo le digo, mira, es que mi mujer va a su bola, es despistada, y a veces no nos ponemos en la piel de la otra persona, que puede ser que no nos vio, pueden pasar mil cosas, pero siempre nuestra mente como que tiende hacia el mal, ¿verdad? Sí. Siempre a pensar mal, cuando la Biblia nos dice todo lo contrario, que siempre tenemos que pensar bien. Bueno, pues vamos a comenzar para no enrollarnos más, para que después podamos dar las preguntas pertinentes y las respuestas que dé el pastor. Empezamos hablando del último culto. Exacto. 11 de la mañana Puerto Rosario, 6 de la tarde Morrojable, por favor. Correcto, pues ahí estuvimos compartiendo la palabra, gracias a Dios que nos da ese privilegio, y aproveché un periodo de tiempo, que ahora te diré en qué periodo de tiempo estamos viviendo, o por lo menos recordando, y nos enfocamos en el capítulo 15 de esa primera carta que Pablo le escribe a una iglesia que se encuentra en Corinto. Nosotros la conocemos como la carta a los Corintios. Y en ese capítulo 15, pues Pablo está tratando el tema de la resurrección de los muertos. Parece ser que esta iglesia de Corinto, pues bueno, la Biblia nos la presenta como una iglesia que gracias a Dios, para la gloria de Dios, tenía dones espirituales. Dios le había dado como una gracia especial en cuanto a lo espiritual, en cuanto a los dones espirituales, pero tenían un defecto, y era que no sabían gestionar lo que Dios les estaba dando. Eran inmaduros en la fe, y Pablo tiene que tratar el tema de la inmadurez, el tema del pecado, a pesar de que ellos tenían esa gracia, vuelvo y repito, de los dones espirituales, no sabían tocar o tratar o gestionar ciertos temas de pecado, y Pablo tiene que mediar. Y resulta que aparte de todo esto, había algunas personas que se habían inmiscuido en esta iglesia, en esta congregación, y les estaban enseñando una herejía, una falsa enseñanza que trataba, que decía que no había resurrección de los muertos.
La gente le decía, bueno, está bien que tú creas en Jesús, que creas en Dios, pero sabes que cuando cierres tus ojos aquí se acabó todo. La vida se basa en esto que nosotros estamos viviendo, en este mundo, en esta esfera que nosotros estamos viviendo, cuando la Biblia dice lo contrario, ¿verdad? La Biblia habla de una eternidad. La Biblia nos habla de que cuando nosotros partamos de este mundo nos vamos a ir a esa eternidad, que nuestra mente limitada en la que vivimos, nosotros no entendemos en su totalidad qué significa la palabra eterno. Solo lo vamos a descubrir allí, ¿verdad? Algo que no tiene un principio, algo que no tiene un final, y es ahí donde viviremos. Algunos iremos a la eternidad juntamente con el Señor, aquellos que hemos creído en Jesús, y tristemente aquellos que no han creído en Jesús, pues pasarán la eternidad en el infierno, que es lo que la Biblia nos dice. Esas dos opciones. Y entonces Pablo les está diciendo, oye, asegúrense de que ustedes creen en la resurrección de la misma manera, dice Pablo, que Cristo resucitó de entre los muertos. Y Pablo se preocupa muchísimo en que la iglesia crea y entienda que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y dice cosas tan importantes como, por ejemplo, dice, oye, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Pablo dice, asegúrate bien de que Cristo ha resucitado entre los muertos, porque si no, lo que estamos predicando es inútil, es vano, es ridículo. Incluso dice, vana es nuestra fe. Así que yo le decía a la iglesia, oye, asegúrense bien que Cristo ha resucitado. Que esto no es un mito, que esto no es una enseñanza oral que se ha ido transmitiendo generación tras generación. No es algo que quizá nos hayan enseñado nuestros ancestros y nos hayan dicho y nosotros hayamos asumido esa enseñanza sin cuestionarla. Y yo le decía, oye, ¿tú estás seguro que Cristo resucitó? Y la iglesia se quedaba como un poco descolocada, ¿no? Tanto la de Puerto Rosario como la de Morrojable, como diciendo, ¿cómo es posible que el pastor esté enseñando esto? Digo, no, yo no estoy enseñando ni que sí ni que no. Yo estoy diciendo, asegúrate de que Cristo ha resucitado, porque la Biblia dice que si no ha resucitado, nuestra fe es ridícula. Nuestra fe es vana. Incluso Pablo va un poco más allá y dice que si Cristo no ha resucitado, todavía nosotros estamos en nuestros pecados. Es decir, no hay una sangre de Jesús que nos haya limpiado. No hay un camino que se haya abierto que nosotros podamos ir al Padre. No hay una eternidad juntamente con Dios. Así que tenemos que tener claro que Jesús ha resucitado. Y hacía una pregunta que, claro, la gente quizá no se da cuenta, pero yo que estoy frente a todos, yo me doy cuenta cuando la audiencia está incómoda porque se empiezan a mover, empiezan a gesticular con la boca, con la cara, y yo me doy cuenta que está incómoda. Y yo les hice la pregunta, ¿y si Jesús no resucitó? ¿Te imaginas, David? ¿Y si todo es una historia inventada? ¿Y si realmente nunca hubo una resurrección? Y no tenemos que tener miedo a enfrentarnos a esta pregunta. Yo le decía a la gente y les recordaba... Yo creo, perdón que lo ¿Sí? pastor, yo creo que eso va en la fe de cada persona, ¿no? Digo, no sé. Claro, pero no es que vaya en la fe de cada persona como una enseñanza más. No, es la base de nuestra fe. La resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe. Pablo dice, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. O sea, no es decir, bueno, yo creo en esto, yo creo en lo otro, o sea, cosas que podríamos decir que están como en los límites de nuestra fe, que están, no me sale una palabra que quiero decir ahora, o sea, que están alejadas del centro de nuestra fe. No. La resurrección es la base, el epicentro. Exactamente, de nuestra fe. Si no hay resurrección, no hay fe. Es ridícula nuestra fe. Entonces yo le decía a la gente, ¿y si todo es mentira? ¿Y si esto es una historia inventada? Y no tenemos miedo, no tenemos que tener miedo o sentirnos violentos a la hora de hacernos esta pregunta, porque Pablo es lo que trata en 1 Corintios capítulo 15. Todo el capítulo 15 es un monotema, es decir, solo se toca un tema, que es la resurrección. Y Pablo está dialogando con los corintios, oye, asegúrate bien de la resurrección, no tengas miedo. Entonces yo le decía a la gente, ¿y si Cristo no resucitó? Nosotros podemos afirmar a ciencia cierta, nosotros podemos afirmar 100% que Jesús existió, porque la historia dice que Jesús existió. Escritos extrabíblicos, escritos y autores que nada tienen que ver con el cristianismo, incluso opositores al cristianismo, sin embargo, hablan de un hombre que se llamó Jesús y que hizo todo lo que la Biblia dice que hizo y que murió como la Biblia dice que murió por mano de los romanos. O sea, negar la existencia de Jesús sería algo ridículo, porque sería negar parte de la historia. Pero de ahí a que resucitó es un punto y aparte.
O sea, nosotros podemos decir, Jesús existió, Jesús murió, conforme a las Escrituras, como dice, crucificado por el Imperio Romano, pero de ahí a que resucitó. Y volví a repetir esa pregunta, ¿y si Jesús nunca resucitó? ¿Y si todo es mentira? Porque vamos a pensar, vamos a analizar, nos adentramos en esto, David. Claro, estoy pensando, lo digo, realmente la iglesia, ¿cómo tendría que verlo ese día? Porque claro, yo no pude ir, estaba en la feria de artesanía, ¿no? Pero ¿cómo lo tendría que ver Bueno, yo creo gente, ¿no? que Diciendo, el pastor se está tirando piedras contra su propio tejado, ¿no? Exacto, y no tenemos que tener miedo a afrontar este tipo de preguntas. Yo le decía a la iglesia, oye, recuerden que Dios nos ha hecho ovejas de su prado. No somos burros, como te decía, creo, la semana pasada o la anterior, los burros que nosotros los ilustramos como que no tienen capacidad de razonar, sino que son así para adelante. No, somos ovejas de su prado. Podemos razonar. Dios nos ha dado capacidad de pensar, de imaginar, de razonar, de tener nuestras propias conclusiones. Entonces, no tengamos miedo a hacernos este tipo de preguntas. Claro, yo creo que la gran parte de la iglesia que me conoce perfectamente y que llevamos caminando juntos 15 años, saben hacia dónde yo estaba apuntando. Ellos saben que yo de la resurrección de Jesús no me muevo. Yo creo en la resurrección de Jesús a costa de mi propia vida. Antes me tienen que matar que yo negar que Jesús resucitó. Entonces, la gran parte de la iglesia no tenía miedo a esto porque sabía que yo iba a saber deshacer este nudo en el que yo mismo me estaba metiendo, ¿verdad? Pero había otros que quizá no me conocían tanto, gente incluso que nos visitaba por primera vez, o gente que de vez en cuando va, estaban como, uy, yo he venido a una iglesia cristiana donde se supone que se cree esto. Pero yo seguía enredándome más, seguía haciendo más nudos a esta cuerda y decía, ¿de quién nos vamos a fiar? ¿De Pedro? O sea, vamos a ver, nosotros vamos a creer la historia de la resurrección por manos de un hombre como Pedro. De un hombre como Pedro que, acuérdate que Pedro lo había dejado todo por seguir a Jesús. Pedro había dejado tierra, familia, negocio. Pedro era pescador. El Señor le dijo, deja las redes y sígueme. O sea, de un hombre como Pedro que lo había dejado todo. Yo creo que para Pedro era más sensato creer y difundir la mentira de la resurrección de Jesús antes de decir, no, mira, que todo era mentira. Tú imagínate a Pedro, yo le decía a la gente, David, tú imagínate a Pedro. ¿Qué le gusta? Tener que regresar a Nazaret y decirle a su familia, toda la mentira. Pues mira, que al final este hombre no era el Mesías. O sea, tú imagínate la vergüenza que tendría que pasar Pedro, tener que reconocer el error. Entonces yo le decía a la iglesia, ¿qué vamos a fundamentar? ¿Esta historia de la resurrección por boca de Pedro? No, Pedro tenía mucho más que perder. O sea, Pedro era el primero en que tenía que defender la resurrección. Entonces, tenemos que analizar esta historia y que incluso a la altura de la muerte de Jesús ya había muertos de por medio. Ya Judas había muerto, ya Judas había ahorcado. O sea, no era un tema trivial, no era un tema, bueno, no pasa nada. Si al final no resucitó, no pasa nada. No. Espérate que aquí ya hay muertos de por medio. Espérate que aquí ya hay un país, hay una ciudad como Jerusalén que ya está partida en dos, los que creen, los que no creen. Entonces, nosotros tenemos que saber bien si Jesús resucitó o no, porque estamos basando toda nuestra vida en este acontecimiento. Yo no sé para ti, que estoy convencido que sí, pero para los cristianos, David, la resurrección o nuestra fe no es parte de nuestra vida, es nuestra vida. No se trata de que Dios sea parte de nuestra vida. No. Dios es nuestra vida. Y muchos de nosotros lo hemos dejado todo por seguir a Jesús. Hemos dejado familia, hemos dejado tierra, hemos dejado bienestar, hemos dejado muchas cosas atrás por seguir a Jesús. Así que creo que deberíamos estar plenamente convencidos que la resurrección es real, o por el contrario, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación y aún estamos en nuestros pecados. Bueno, para empezar a deshacer todos estos nudos, te diré, como te decía antes, que yo creo ciegamente que Jesús resucitó. Y así hay pruebas que lo enseñan, así hay pruebas que nos demuestran la resurrección de Jesús. Hay un libro muy bueno, ahora no recuerdo su autor, Josh McDowell, si no me equivoco, que tiene un libro buenísimo, se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Y él habla precisamente de esto, de cómo la resurrección se puede demostrar. La resurrección hay unas pruebas que se pueden demostrar para hacernos creer, para que luego tú creas que es el Hijo de Dios o no. Eso sí es parte de tu fe, pero se puede demostrar que Jesús resucitó. Por ejemplo, se puede demostrar porque hay una tumba vacía.
No hay un cuerpo que demuestre lo contrario, ¿verdad? Y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Correcto. No hay un cuerpo, no hay un cadáver. En el cuerpo no hay delito. Exactamente. No hay un cuerpo que demuestre lo contrario. Claro, luego están los romanos o los judíos que se inventaron esa mentira, ese bulo. No, los discípulos robaron el cuerpo. Bueno, eso es una teoría, ¿verdad? Pero por lo menos no hay un cadáver que demuestre que Jesús no resucitó. Hay una tumba vacía. Tumba que yo he tenido el privilegio de visitar, de estar ahí en Israel, en Jerusalén. Yo he estado en ese jardín de la tumba y he entrado y la he visto vacía la tumba. Yo no he visto un cadáver ahí. Por eso, en nuestras iglesias, cuando vas, si hay alguna cruz, la cruz está vacía. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Nosotros no tenemos esos Cristos colgados, crucificados en la cruz, porque creemos que Jesús ha resucitado. Entonces, hay una tumba vacía, una tumba que estaba custodiada por el Imperio Romano, que estaba sellada por el sello romano, que estaba bien guardada con una piedra de que pesaba toneladas, y aún así no había cuerpo. Aún así podemos decir que Jesús resucitó. Podemos decir también que Jesús resucitó y afirmar esto porque hubo un cambio en los discípulos. Aquellos discípulos que a la hora del arresto de Jesús salieron corriendo despavoridos, cobardemente salieron corriendo. Aquel Pedro que le prometió, que le juró al Señor, Señor, yo estaré contigo hasta la muerte. ¿Te acuerdas de ese pasaje? ¿Y dónde estaba Pedro cuando apresaron al Señor? Pedro salió corriendo. No sabemos si se escondió debajo de la cama, si se escondió detrás de un árbol. Lo cierto es que abandonó al Señor. Cuenta uno de los evangelios que por ahí estaba también un discípulo en el momento del arresto y también lo fueron a arrestar a él y lo cogieron por la capa. Él solo tenía la capa, no tenía ni siquiera ropa interior y él se deshizo como pudo de la capa y salió corriendo. O sea, prefirió salir corriendo, huir corriendo desnudo antes que quedarse con el Señor. Con esto te quiero decir que todos eran unos cobardes. No estoy criticándoles, yo hubiera sido seguramente el primero en correr, ¿vale? Pero todos salieron corriendo, le abandonaron en el peor momento. Sin embargo, cuando tuvieron un encuentro con Jesús, con ese Jesús que ya había resucitado, todos se convirtieron en hombres valientes. Y todos dijeron, estoy dispuesto a morir por Jesús. Y murieron defendiendo esta verdad. Y nadie va a morir para defender una mentira. Podríamos hablar también del apóstol Pablo, ese cambio que Pablo tuvo cuando se encontró con el Cristo resucitado ahí camino a Damasco. Un perseguidor de los cristianos, una persona seguidora del judaísmo firmemente. Y cuando se aparece con Jesús, con ese Jesús que ha resucitado, su vida cambia. Y ya también decía la iglesia, mira, no hace falta irnos a los discípulos de hace 2 milenios atrás. Hoy en día hay discípulos como nosotros, como la gran mayoría, que hemos sido transformados por el poder de un Cristo que ha resucitado. A mí no me ha cambiado una religión, David. A mí no me ha cambiado una doctrina, una enseñanza, un pastor, una iglesia. A mí me ha cambiado Jesús. Amén. Un Jesús que está vivo, que puede ser, es verdad, no lo he visto con mis ojos, pero vaya que sí lo siento. Vaya que sí puedo decir y afirmar y reconocer que Jesús está vivo. Y bueno, y yo le decía a la gente esto, ¿no? Jesús resucitó, no tengan miedo en demostrarlo, no tengan miedo en decirlo. La resurrección es tan real como que ahora tú y yo estamos aquí hablando, como que estamos tocando este lugar. Y aunque nos llamen locos, hay que defender la resurrección. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Por eso cuando tú dices esto en la calle, mira que Jesús resucitó, mira que Dios envió a su Hijo, que te ama tanto, que murió por amor a ti, para darte vida eterna, y resucitó y así venció la muerte, y te dicen, tú estás loco, tú estás en una secta. A ti te han cambiado la cabeza, a ti te han lavado el cerebro. No sé si te lo han dicho alguna vez. Alguna vez. Pero es la típica frase, a ti te han lavado el cerebro. Digo, claro que me han lavado el cerebro, hombre, y claro que me han limpiado la cabeza, por supuesto que sí, me han quitado todo lo malo y ahora me han puesto la palabra de vida eterna en mi interior, ¿verdad? Pero es por más que tú trates de explicárselo a la gente, Pablo dice, no pierdas el tiempo, es locura. Este mensaje que yo estoy lanzando hoy aquí es locura para los que no creen en Dios. Pero para los que creemos, dice Pablo, esto es poder de Dios. ¿La resurrección se cree o no se cree? Es verdad que no hay quizá unas pruebas naturales, no hay unas pruebas científicas, médicas, que puedan demostrar la resurrección, porque esto es algo sobrenatural, no es natural. Lo natural dice, si algo muere, permanece muerto. Pero lo sobrenatural dice, lo que muere, resucita. Entonces la resurrección de Jesús es totalmente sobrenatural. ¿Y esto se cree o no se cree? Pablo le dice a los romanos, si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pablo no dice que analices la resurrección, que examines la resurrección, sino que creas. El que creyere que Jesús se levantó de entre los muertos, será salvo. Y bueno, en definitiva, estaba hablando de la resurrección de Jesús y como te decía antes, aproveché una etapa en la que estamos recordando, que es la etapa entre la resurrección y el Pentecostés. Suele suceder que en todas las iglesias cristianas, David, cuando tú vas un domingo de Ramos a la iglesia, normalmente, no es obligación, pero lo normal es que el pastor o la persona que tenga que compartir va a predicar sobre el domingo de Ramos, sobre la entrada triunfal a Jerusalén. Yo lo hice hace un par de semanas atrás. A los 7 días, cuando venga el domingo de resurrección, lo más normal, lo más cotidiano es que si vas a una iglesia cristiana, el pastor o quien le toque compartir va a predicar sobre la resurrección, porque así somos un poco metódicos, ¿verdad? Y pasados 50 días, que es lo que nosotros conocemos la fiesta del Pentecostés, el derramar del Espíritu Santo, seguramente se hable del Espíritu Santo, de cómo Dios derramó ese Espíritu Santo sobre toda carne, cumpliendo una profecía que había en el Antiguo Testamento. Pero lo que yo le decía a la iglesia, ¿te has dado cuenta que siempre resaltamos esos 3 domingos? El domingo de la entrada triunfal, el domingo de la resurrección y el domingo de Pentecostés. Pero nos olvidamos que hubo un lapso de tiempo en el medio de 40 días, 50 exactamente, pero 40 donde Jesús estuvo resucitado. ¿Tú sabías que Jesús estuvo 40 días resucitado? Aquí, sí, bueno, sí. ¿Y qué sucedió en esos 40 días? Se le apareció incluso a Tomás, le hizo que tocara las llagas. Mira. Estuvo hablando con los apóstoles. Sí, es que tú eres un erudito ya. Sí. No, es que ese programa, sí, porque claro, incluso en YouTube hay un cura que habla también con Jordi Wild, en el cual habla de cómo fue esa resurrección, que no fue, según dice él, no fue, por ejemplo, todos los días, se le aparecía los domingos. Según dijo ese cura, eran los domingos. Y por eso cogieron la costumbre de los domingos hacer la misa. Eso lo dijo él en un podcast. Yo no sé si esto es así o no es así. Está bien, ¿verdad? Por ahí hay un dicho que dice, sabes más que un cura, ¿no? Porque parece como que los curas saben mucho y los curas saben mucho. Sí. Ojo, para que una persona sea un cura, un sacerdote, ha tenido que estudiar y tiene su carrera de teología y todo, pero yo me quedo con lo que dice la Biblia. Yo me quedo con lo que dice la Biblia, respeto todo lo que dicen curas, todo lo que dicen las personas, pero yo me quedo con lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que solo se le aparecía los domingos, la Biblia en ningún caso dice que ese es el motivo por el cual nosotros tenemos misa o culto los domingos, no, ni muchísimo menos. Pero bueno, si me tiras por esa línea, David, vamos a estar aquí hasta... No, es que me parece interesante también conocer muy interesante. Claro, conocer lo que dice la Biblia, ¿no? Claro, exactamente. Es muy importante aprender a diferenciar tradiciones de hombres con lo que dice la palabra de Dios. Correcto. Jesús mismo dijo, si no recuerdo mal, a los escribas y fariseos, vosotros por vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. A veces nosotros colocamos la tradición por encima de lo que dice la Biblia. No, es que a mí me han dicho que, por poner un ejemplo, no quiero hablar ni bien ni mal de nadie ni de nada. A mí me han dicho que solo los domingos apareció el Señor. Bien. Es respetable esa creencia, esa tradición, pero ¿qué dice la fuente? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice eso, por lo tanto, lo siento mucho, pero esta tradición hay que desecharlo. Esta creencia, esta enseñanza, hay que desecharla. ¿Qué sucede esos 40 días que son muy interesantes? Pero que muy interesantes. La Biblia no habla larga y extendidamente de estos 40 días con Jesús resucitado, pero sí nos da ciertos encuentros, ciertas situaciones, y yo le decía a la iglesia, todos estos encuentros que Jesús tiene cuando resucita son un tanto extraños. Nosotros los hemos normalizado porque la palabra de Dios ya es nuestra vida, la hemos aceptado tal cual es, tal cual Dios habla, aceptamos el mensaje, y si Dios dice blanco es blanco, si Dios dice negro es negro. Pero eso no quita que cuando vayas a interpretar o cuando vayas a entender o a analizar, a desglosar, oye, lo que sucedió esos 40 días son un poco extraños. Todos los encuentros que el Señor tiene son muy extraños. Te voy a poner un ejemplo. 4 ejemplos, rápido. No. A mí me está aburriendo. El primer encuentro que Jesús tiene cuando resucita es con una mujer llamada María Magdalena. Hablamos de ella ya hace unas cuantas semanas atrás, ¿verdad? O unos meses. Esta mujer, dice la Biblia, que ella va al sepulcro muy de mañana. Y ella va para allá y cuando llega se da cuenta que esa piedra que te decía antes que los romanos habían puesto y sellado, está removida.
y se da cuenta que nadie está dentro, que el cuerpo de Jesús no está dentro. Y de repente ve a Jesús resucitado, ve a ese hombre que ha resucitado, y extrañamente María no lo reconoce. María Magdalena lo confunde con el jardinero, con el hortelano de aquel lugar. Y encima tiene la desfachatez de preguntarle, oye, mira, ¿dónde han puesto el cuerpo? Y entonces Jesús le dice, María, ¿qué soy yo? Cuando María escucha su nombre, dice, maestro, le dice una expresión en hebreo, Raboni, ¿no? Maestro. Se pone por de punta. Y lo reconoce, pero ¿saben lo que hace María? Espera, porque todavía hay algo más extraño en esto. ¿Saben lo que hace María? Dice la Biblia que se abraza a él. Y Jesús extrañamente le dice, no me toques. Imagínate, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Y uno dice, pero vamos a ver. El Señor muere y el Señor resucita para que nos acerquemos a Él, para que tengamos vida eterna. Y la primera persona que se encuentra con Él resucitado le dice, no me toques. No me toques. Claro, todo esto tiene una explicación muy bonita, muy hermosa, que si ya me meto en explicarte ya... No, puede hacerlo. Claro, porque bueno, me dio curiosidad. Bueno, realmente cuando nosotros leemos en nuestra Biblia, no me toques, aún no he subido al Padre, es una traducción que la Reina Valera, que es la Biblia más común, ¿verdad? Más cotidiana, su traducción no ha sido muy correcta. Realmente Jesús no le dijo, no me toques, como reprochando ese acercamiento de María, sino, no te aferres a mí. No te aferres, tranquila, que voy a estar aquí, ya he resucitado, o sea, no me retengas aquí. De hecho, el siguiente mensaje es, dile a los discípulos que me quiero reunir con ellos. ¿Vale? Por eso, ese no me toques parece como un despotismo. ¿Despotismo se dice? Sí, despotismo por parte del Señor. No, es un, no te aferres a mí, yo ya soy eterno, a ver si ya voy a estar aquí con ustedes, tranquila. Pero es extraño, ¿no? Esa conversación que primero María no lo reconoce y luego le dice no me toques, es extraño. De ahí Jesús, dice la Biblia, que se encuentra con dos discípulos, uno de ellos se llamaba Cleofas, que por cierto la mujer de Cleofas era una de las Marías que estaba a los pies de Jesús, de la cruz de Jesús. Y dice que este Cleofas y otro discípulo del cual la Biblia no da su nombre, no da más detalles, estaban como decepcionados, frustrados, porque decían, vaya hombre, con lo que habíamos creído en este hombre, y mira, ahora al final muere y ya, y se acaba todo, ¿no? Y viendo que las cosas se estaban poniendo feas en Jerusalén, estaba empezando a haber una cacería contra los cristianos por parte no solamente de los romanos, sino de los judíos, ellos deciden huir. Ellos dicen, no, aquí no pintamos nada, vámonos por nuestro bien, como te decía hace una semana atrás, sálvese quien pueda, vámonos de aquí. Y empiezan a caminar a una aldea que está como a 11 kilómetros de Jerusalén. La Biblia la llama la aldea de Maús, el camino de Maús. Y ahí están caminando esos dos discípulos y el Señor que ha resucitado se aparece entre ellos. Les dice, mis niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y de qué hablan? Y entonces le dicen estos dos, no lo reconocen tampoco. Dicen, pero vamos a ver, tú que eres forastero, le dice a Jesús. Todo muy extraño. Tú que eres forastero, serás el único que no te has enterado de lo que ha pasado en Jerusalén, de cómo murió Jesús y cómo los romanos, y le empiezan a contar la historia y el Señor les dice, ay, qué insensatos son. Y empieza a compartirles las escrituras, desde Moisés, pasando por los profetas, hasta sus tiempos, y ellos seguían sin reconocer a Jesús. Cuando llegan a Emaús, Jesús le dice, bueno, yo sigo mi camino. No, quédate, por favor, le dicen, quédate a comer con nosotros. Y se queda, y dice, David, mira esto, qué interesante, que cuando se sientan a comer, el Señor, viendo que ellos no se dan cuenta quién es, se revela a ellos y les dice, ¿soy yo? Soy Jesús que he resucitado. Y ellos cuando se dan cuenta de esto, el Señor desaparece. Y tú dices, pero ¿cómo que el Señor desaparece? No me dejes así, no me dejes intrigado, ¿no? Qué extraño. Bueno, espérate que ahí no queda la cosa. Dice la Biblia. Vamos adelanto que no va a haber pregunta. ¿Cuánto vamos? No, pastor. Sí, continúe, de verdad, porque es muy emocionante. Y yo creo que las personas tienen que conocer todo esto. Sí, es muy interesante porque hay que analizar estos encuentros. De ahí el Señor, dice la Biblia, que se va a un lugar, a una habitación donde estaban reunidos 10 discípulos, no 12. 12 no, porque ya uno había muerto, y Tomás, como tú bien dijiste, pues, el incrédulo, a saber dónde estaba, estaría por ahí. No sabemos, lo que la Biblia no dice, nosotros no lo inventamos, así que había 10 discípulos en una habitación, y la Biblia aclara y reitera que estaban con puertas cerradas por miedo a los judíos. Ellos estaban en una habitación hermética, esos 10 discípulos ahí. No sabemos si estaban orando, cantando o simplemente intimidados, acobardados. Estaban con la puerta cerrada. Y milagrosamente y extrañamente, el Señor se aparece en medio de ellos. Atraviesa las paredes.
Atraviesa el muro, no me digas cómo lo hace, pero, o sea, yo no sé si esto para ti es extraño, para mí es extraño. Sí, hombre, claro, que yo lo haya normalizado es un punto y aparte, pero es extraño, cuanto menos es extraño. Y no solamente eso, se aparece en medio de ellos, le dice, pasa a vosotros, y hace algo todavía más extraño, porque dice que les sopló. No les habló, no les impuso manos para orar, les sopló y soplándole les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, una cosa de locos, una cosa muy extraña. Después desaparece el Señor, van corriendo, le cuentan a Tomás lo que acaba de pasar, no, yo no me lo creo, vuelve otra vez, ya estando Tomás ahí, el Señor vuelve otra vez a aparecerse con las puertas cerradas. Y Tomás se queda como diciendo, oye, que todo esto es verdad. Y el Señor le dice lo que tú dijiste, mira, mete tus dedos, toca mis heridas y no seas incrédulo sino creyente. Entonces David, cuando uno se pone a analizar todos estos encuentros, se da cuenta que todo era muy extraño. Absolutamente todo era muy extraño. Y nosotros tenemos que saber que aunque todo era muy extraño, los discípulos sí tenían algo seguro. Jesús estaba con ellos. Y ahí ya fue cuando empecé a meter el final del mensaje. Aunque nosotros no entendamos nada, aunque para nosotros todo lo que esté ocurriendo sea extraño, algo tenemos que tener seguro. Jesús está con nosotros. No entendemos nada, no comprendemos nada, todo se me ha ido de control, pero algo sí tengo claro, Jesús está al medio de nosotros. Y le decía a la gente que por más que lo intentemos, nosotros no vamos a entender a Dios. Yo sé que hay mucha gente que presume de yo conozco a Dios, yo entiendo a Dios. Pues chicos, felicidades, porque yo no lo entiendo. Y cuando creo que lo entiendo, algo sucede que me descoloca todavía un poco más. Isaías, el profeta Isaías, él llegó a denominar el mover de Dios como la extraña obra de Dios, la extraña operación de Dios. Porque Dios se mueve de una manera extraña. Extraña no significa alocada, sino extraordinaria. Dios se mueve de una manera muy extraña, muy diferente a como nosotros podríamos entender las cosas. Y yo le preguntaba a la iglesia, oye, ¿será que aquí hay alguien que entienda a Dios? Y nadie levantaba la mano. Que creas en Él es una cosa, pero ¿habrá alguien que lo entienda? Nadie lo entiende. Si nosotros hacemos un análisis, David, de todo lo que está pasando en el mundo, ¿quién entiende lo que está sucediendo ahí arriba? ¿Quién entiende las decisiones que se están tomando? Guerras, hambres, pandemias, ¿quién nos iba a decir a nosotros? Pero lo dijiste en el último programa, ¿no? La maldad del hombre es consecuencia del libre albedrío. Es decir, exactamente. Tenemos el libre albedrío, podemos hacer lo que nos da la gana prácticamente, que no nos van a decir nada, salvo cuando moramos. Ahí ya todos tendremos que dar cuenta. Pero, para hacer un análisis y una enseñanza muy interesante, una cosa es la voluntad de Dios directa y otra cosa es la voluntad de Dios permisiva. O sea, que Dios no sea el responsable de las guerras no significa que Dios no tenga el poder para pararlas. Dios es el Todopoderoso, dice la Biblia. O sea, esto te ha venido a ti como consecuencia, como tú dices, de tu libre albedrío y de tus malas decisiones. Pero Dios es el Todopoderoso, tiene el poder de hacer absolutamente todo. Entonces, cuando yo miro cómo está la situación en el mundo, digo, Dios mío, no te entiendo. Guerras, hambres, pandemias, gobiernos a cada cual más loco, ¿verdad? Mires a donde mire, ya no hables de España, Estados Unidos, y que ya no se trata, ojo, ni de ser ni de derecha, ni de izquierda, ni conservadores, ni liberales, no se trata de nada de eso, se trata que los gobiernos cada vez están más locos, están más disparatados, pero ya no digas eso, vámonos a lo personal, no nos vayamos a generalizar en lo mundial, a lo personal, ya nos vamos a problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, y yo no entiendo a Dios cuando, por ejemplo, veo que una familia creyente, temerosa de Dios, está sufriendo, cuando veo que hay otras familias incrédulas, pecadoras, que no tienen nada de temor de Dios viviendo bien. No comprendo lo que está haciendo Dios cuando veo que un hijo de Dios está pasando hambre, literalmente, pasando hambre, cuando hay pecadores haciendo cosas malas y teniendo ganancias deshonestas de X cosas, y viviendo en abundancia. No entiendo eso. No entiendo cómo hay negocios ilegales, negocios que promueven la sexualidad, las drogas, la promiscuidad, negocios que están muy prósperos económicamente y luego hay iglesias que están ahogadas económicamente hablando, que no llegan para pagar el alquiler, que no tienen un céntimo para poder sostener a su pastor, que no tienen absolutamente nada. Entonces, cuando yo analizo todo eso, a mí no me da miedo decir, no entiendo a Dios. De hecho, fue el mensaje del título del sermón, el título. No entiendo a Dios, porque Dios hace cosas muy, pero que muy extrañas. Y le gusta como
trastocarnos los planes. Y ponía varios ejemplos. Por ejemplo, en una de las tempestades que se levantan en alta mar, cuando los discípulos están en una barca, y algunos de esos discípulos eran pescadores experimentados, pero aún así tuvieron miedo porque la barca se iba a hundir. Y aquel que los podría librar de la muerte, aquel Jesús que iba con ellos en la barca, ¿sabes lo que estaba haciendo? Durmiendo. Y uno dice, Dios, o sea, no te entiendo. Tú que eres el que me tienes que sostener, tú que eres el que me tienes que levantar, haz algo. Y dice que el Señor estaba durmiendo. Se había metido dentro para dormir en la barca. En otra tempestad, esas que tantas se levantan en la Biblia, porque caminar con Dios no significa que no vamos a tener tempestades, todo lo contrario. En otra de esas tempestades donde unas fuertes olas venían, vientos huracanados, el Señor extrañamente aparece caminando sobre las aguas. Y tú dices, pero ¿por qué no coge un barco? O sea, o ¿por qué no calma la tempestad directamente? O sea, vale, gloria a Dios que caminó sobre las aguas, que Pedro luego pudo salir. O sea, todo eso. Pero oye, extraño es. En una ocasión dice la Biblia que una mujer la estaban acusando porque la habían descubierto en el mismo acto de adulterio. Claro, en aquella época a los adúlteros se los apedreaba. Entonces pusieron a esa mujer en medio de una plaza para apedrearla y le preguntaron a Jesús, bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? Y aquel que tenía el poder para librar a esa mujer, allí había una mujer sufriendo, temblorosa, entrada en pánico porque la iban a matar, la iban a apedrear, y aquel que tenía el poder para librarla, ¿saben lo que hizo? Dice que como si no fuese con él la cosa, se puso a escribir en tierra, se agachó y se puso a escribir en tierra. Que tú dices, pero vamos a ver, Señor, que la van a matar. Y él como, conmigo no va esto, y se puso a escribir en tierra. Dice que le acercan a un ciego para que lo sane. Claro, todos pensaban que le iban a imponer las manos a orar por él. ¿Sabes lo que hace el Señor, David? Escupe en tierra, hace lodo y con esa saliva se la pega en los ojos y lo sana. Se acerca un sordo a él para ser sanado y dice la Biblia extrañamente que Jesús le mete los dedos en las orejas, escupe en sus manos, le toca la lengua y le dice, sea abierto, efata en arameo, sea abierto. Y el sordo oyó. O sea, son cosas extrañísimas que yo por lo menos no comprendo. Luego a un ciego le dice, ¿quieres ser sano? A un paralítico también, unas preguntas. Luego si hablamos ya de las matemáticas del reino de los cielos, eso el que da tendrá más, el que retiene viene a pobreza, al que no tiene se le quitará, al que tiene le será dado. O sea, una serie de cosas que yo llego a la conclusión, no entiendo a Dios. En absoluto, no lo entiendo en absoluto. Ahora bien, que no entienda a Dios no significa que no crea en Él. Y he llegado a esta conclusión, David. Dios no es nada predecible, pero siempre es perfecto. Que no lo entienda no significa que yo no pueda depositar mi confianza en Él. Y entonces uno, pues en estos momentos, cuando no entiende nada, tiene que aprender a gozarse en el Señor. Hay un profeta en la Biblia, que otro día si tenemos tiempo y no me alargo tanto y no te doy la tabarra tanto como hoy, podríamos hablar de él, que es Habacuc, pero a modo resumen te diré quién es Habacuc. Habacuc es un profeta conocido como un profeta menor, que él tiene un ministerio diferente a los demás, porque no es... Todos los profetas como que Dios les daba un mensaje y ese mensaje tenía que ser transmitido al pueblo. En este caso el profeta Habacuc es diferente porque no tiene como un mensaje tan diseñado, ¿no? tan claro dado por Dios para transmitir, sino que el libro del profeta Habacuc es como un diálogo entre el profeta y Dios, entre Habacuc y Dios. Y Habacuc le está diciendo a Dios, porque él está entendiendo en el Espíritu, porque él es una persona ungida por el Espíritu Santo. Habacuc se da cuenta de que iba a venir un castigo al pueblo de Dios por parte de los babilónicos. Entonces Habacuc, que no entiende nada, le dice, Dios, pero ¿cómo permites tú esto? ¿Cómo vas a permitir que esta nación de Babilonia, que es más perversa que estos, sean los que castiguen a estos, si ellos son más malos? Eso ocurre en el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3 es una conversación que tiene. Habacuc sigue sin entender absolutamente nada, pero los versículos finales de Habacuc son apasionantes porque Habacuc dice, mira, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Habacuc dijo, no entiendo nada, pero yo me gozo en ti, yo confío en ti, Señor. Hay otra de las frases que dice, uno propone y Dios dispone. Así mismo. Pero muchas veces lo que Dios dispone, como no lo entendemos, pero que el no entender no nos lleve nunca a desconfiar de Dios. Dios es perfecto, David.
Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Que hace cosas que se salen de nuestro entendimiento? Por supuesto, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Pero con todo y eso, dice Habacuc, yo me gozaré y me alegraré en el Señor. Amén. Bueno, pues nos quedan 10 minutos para preguntar. Pero la verdad es que el culto de este último domingo me da pena no haber podido asistir. De verdad que sí, porque la verdad que yo creo que es uno de los cultos que yo creo que todo el mundo debería de escuchar y atender escrupulosamente e interiorizar el mensaje. Así mismo, sí señor. Bueno, ¿qué enseñanzas puede ofrecer la Biblia, pastor, sobre el amor propio y la autoestima? Bueno, pues poniendo como base que la Biblia no habla directamente de la autoestima, esa palabra no es bíblica, no sale en la Biblia, pero sí el concepto, ¿no? Sí la Biblia nos llama sobre todas las cosas a amarnos y sobre todo a respetarnos. Recuerda que el primer mandamiento es amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Oye, Israel, el Señor uno es, y el Señor uno es, y a ese Dios tienes que amar por encima de todo. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Amarás a tu prójimo. Sobre todas las cosas. Continúa. Más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, cierto. Es verdad. Entonces, el mandamiento no es solo amar al prójimo, es amarte a ti. A ti mismo. Es un mandamiento. Uno tiene que tener autoestima. Ahí entra la autoestima. Exactamente. Y uno tiene que tener ese amor propio. No vanagloria. Ahora, no confundamos vanagloria, orgullo y vanidad con amor propio. No. El orgullo es un pecado, ¿no? Exactamente. Uno tiene que amarse, uno tiene que respetarse. Primeramente porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha creado a su imagen. Y esto significa que nosotros tenemos un alto valor. No por lo que hacemos, sino por quienes somos. Que somos criaturas de Dios. Somos hijos de Dios. Y que tú no te des valor no significa que tú no tengas valor. Tú tienes valor porque Dios te ha dado valor. Y nuestro valor no nos lo da el mundo. Esto es un mensaje que nosotros reiteramos mucho sobre los jóvenes, sobre los adolescentes. Tú eres valioso no por lo que tus amigos digan, tú eres valioso porque Dios te ama. No te compares con otros, no pienses que te van a amar más o menos, hagas lo que hagas. No, tú eres valioso, tú eres valiosa. A las muchachas se lo decimos, tú eres valiosa. No te entregues al primer mequetrefe que venga y te diga 4 cosas y te endulce el oído. Deja que el oído te lo endulce Dios con palabras bonitas, con palabras sinceras. Tú eres valiosa, le decimos a las chicas, a los chicos, porque somos valiosos. No es un mensaje falso, no es un mensaje hipócrita. Es la realidad. Nosotros somos amados por Dios y un cristiano no debe tener baja autoestima porque Cristo ha muerto por nosotros. Amén. Y si el Dios del universo ha muerto por nosotros, yo creo que algo de valor tenemos. Que el mundo no nos lo dé, eso es bueno. Pero Dios sí nos da ese valor. Y tenemos que entender que ese valor nos lo está dando Dios. Y la Biblia nos dice cantidad de cosas que nos tienen que levantar la autoestima. Somos más que vencedores. Vamos a ir de gloria en gloria. Estamos en victoria. Somos nueva criatura. Hemos sido perdonados. Hemos sido renovados. O sea, cantidad de cosas que uno cuando las lee, las cree, las interioriza, ese amor propio, esa autoestima tiene que levantarse. Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso. La Biblia habla de que tenemos que amarnos porque somos amados por Dios. Otra de las preguntas, pastor. ¿Qué dice la Biblia sobre el manejo de las emociones? Bueno, pues dice mucho. La verdad que la Biblia habla muchísimo de las emociones. Primeramente porque Dios así nos ha creado. Dios nos ha creado con emociones. Nosotros somos personas con emociones. Ahora bien, las emociones pueden ser la mayor de las bendiciones o nuestra perdición. Según como nosotros... Hay que gestionarlas, ¿no? Exactamente. Si las emociones nos controlan a nosotros, estamos perdidos. Es una desgracia las emociones. Ahora, si nosotros podemos gobernar y disfrutar de las emociones, oye, es una bendición. A mí me encantan las emociones. Aún las malas, experimentar, ¿verdad? La Biblia, en el libro de Eclesiastés, por ejemplo, habla de que todo en la vida tiene un tiempo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para sufrir. Hay un tiempo para todo, incluso para lo malo. Pero si esos momentos malos los sabemos controlar, emocionalmente hablando, también son una bendición. De los malos momentos aprendemos muchísimo. Si nosotros logramos saber gestionar las emociones, eso es una bendición. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que entre otras cosas Dios lo que nos ha dado es un espíritu de dominio propio. Es decir, el Espíritu Santo, el que nos ha sido dado, nos da la capacidad de dominar absolutamente todo. Esos que dicen, no, es que yo en un momento de enfado pierdo los papeles y no me controlo. No te controlas tú porque no quieres, porque el Espíritu Santo
te ha dado dominio propio. Que no lo quieras ejercer es otra cosa. Entonces, el Espíritu de Dios nos ha dado la capacidad para manejar las emociones. Uno de los frutos del Espíritu que Pablo habla en Gálatas capítulo 5, versículo 22, es la templanza, el dominio propio. Entonces nosotros, ¿cómo manejar las emociones? Teniendo comunión con el Espíritu Santo, madurando en el Señor. Y el Señor nos va a ayudar a que nosotros podamos controlarlas. Y hay algo muy curioso en las emociones, y es que todas, absolutamente todas, tenemos que saber canalizarlas para Dios. Por ejemplo, Santiago, en el libro de Santiago, la Biblia dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es decir, todas las emociones tenemos que aprender a derivarlas, a conducirlas hacia Dios. Pastor, la última. ¿Dios se preocupa por cómo nos sentimos? Sí, por supuestísimo que sí. Dios, no nos olvidemos nunca la figura que Jesús nos presenta de Dios, del Padre, que es un buen Padre, ¿verdad? Y como un buen Padre que es, ¿tú crees que no se va a preocupar de cómo nos sentimos? Tú te preocupas por tus hijos, Por ¿verdad? supuesto. ¿A ti te duele cuando tus hijos están mal? Claro. ¿Te alegra cuando tus hijos están bien? Por supuesto. Pues así es Dios, por supuesto que sí. Dios no solamente conoce cómo nos sentimos, sino que se preocupa por cómo nos sentimos. Por ponerte, qué sé yo, un ejemplo rápido, sencillo. Cuando Lázaro muere, la Biblia dice que Jesús lloró. Ese versículo, el más corto de la Biblia, Jesús lloró. Pero no lloró por la muerte de Lázaro. Ya creo que te lo expliqué hace tiempo, porque sabía que lo iba a resucitar. Jesús lloró porque vio a la gente llorando. Sí. Entonces eso le dolió a él, a Jesús, que es Dios. Le dolió ver a los demás llorando y por eso se conmovió. Sus entrañas se conmovieron porque vio a los demás que estaban llorando. La Biblia nos llama a que no podemos nosotros estar afanados por nada, sino que tenemos que echar todas nuestras preocupaciones en el Señor. El Señor quiere que estemos bien y Él se preocupa porque estemos bien. Nuestra afán, nuestra preocupación, hemos de presentárselas a Dios porque Él está interesado en eso. Pedro más adelante dice también que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios no es un Dios ajeno que te dice, me da igual cómo estés mientras me sirva. Dios no es un mal jefe que le da lo mismo cómo estés de salud, cómo estés en tu casa, mientras tú cumplas con tu jornada laboral. No. Antes que siervos somos hijos. Eso tenemos que entenderlo. Qué bonito me queda esa frase, ¿no? Qué bonito, sí. Antes que siervos somos hijos. Entonces Dios se preocupa por cómo estamos. Él tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia que Dios se llama Emanuel y Emanuel es Dios con nosotros. Y la Biblia, por poner otro ejemplo, en el libro de los Salmos habla de que el Señor está cercano a los que están quebrantados en su corazón. El Señor siempre se preocupa de que nosotros estemos bien. Le decía a la gente, ten ánimo, levanta tu ánimo, porque a él le interesa cómo nosotros nos encontramos. Pues hasta aquí, porque claro, llevamos 48 minutos, tenemos que poner publicidad también en radio y demás, así que hasta aquí llegó el espacio de hoy. Yo siento mucho a esa gente que está deseando que dure el programa 1 hora y media, Sí. 2 horas, pero lo bueno, si es breve, después se pone. Así dicen. Así que, Pastor, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Dios te bendiga, David. Dios te bendiga, Muchas Pastor, gracias por este espacio, de Gracias, verdad. Bueno, nosotros hacemos un altito pequeñito y enseguida regresamos con El Rebumbio, el espacio deportivo de Sur FM. No te vayas, hasta ahora.